Un espacio para divulgar, explorar y promover el emprendimiento y las nuevas tecnologías. La Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Guanajuato se unen para divulgar la ciencia e inspirarte a seguir a los líderes tecnológicos en el mundo. Disrupción digital, rompiendo esquemas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Disrupción Digital. Gracias por estarnos acompañando como cada semana. Ya estamos a miércoles, es 11 de septiembre de este año 2024. Pues muy contentos de poder transmitirle toda esta información a todos ustedes los que nos siguen a través de la señal de radio UAA y a quienes nos acompañan en la transmisión en vivo en Facebook. Estamos en Facebook Live en radio UAA 94.5 FM en este esquema colaborativo de participación de un experto del Sistema Nacional de Investigadores, además egresado de esta casa de estudios, catedrático de la Universidad de Guanajuato, de la División de Ciencias Naturales y Exactas de aquella casa de estudios. Y bueno, pues ya le doy la bienvenida y te agradezco como siempre muchísimo, Francisco Javier Álvarez Torres, por estarnos acompañando el día de hoy. Gracias, te mando un gran abrazo, ¿cómo estás? Hola Leti, ¿cómo están? Muy bien, gracias. De igual manera les mando un abrazo hasta Aguascalientes. Hoy tenemos un temazazo, Paco, que tiene que ver con la Universidad 5.0. De hecho, tú realizaste junto con otros catedráticos un proyecto de investigación que está publicado justamente, lo pueden encontrar en cualquier buscador y que habla precisamente de la transformación que se tiene que dar en materia educativa, especialmente desde el nivel de educación superior, para el uso de estas nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial. Hablas de términos como las tecnologías emergentes, la innovación y otras cuestiones de las que vamos a platicar más adelantito. La línea está abierta, 449-912-1588, para que nos manden sus mensajes de texto en WhatsApp. En redes estamos como Radio UAA 94.5 FM. Si les parece, pues vamos comenzando con la introducción al tema. La educación nunca había experimentado una transformación tan profunda como la que está ocurriendo en la era digital. En menos de un siglo, pasamos de la enseñanza tradicional a vislumbrar como posibilidad la hoy llamada Educación 5.0, algo que tan solo unas décadas atrás hubiera parecido completamente disruptivo, casi salido de una utopía de ciencia ficción. La noción de que la educación, mientras más personalizada, mejor, ya existía desde hace muchos años, pero estas herramientas han hecho que hoy sea realmente viable un enfoque que adapta la enseñanza a las necesidades del individuo, de su contexto y de los desafíos que enfrentará a lo largo de su vida. La educación 5.0 se está convirtiendo en una tendencia importante que podría volverse el nuevo paradigma en todos los niveles académicos. Es fundamental que todos los actores involucrados entiendan cuáles son los aspectos y objetivos que le dan forma a esta nueva manera de educar. La educación 5.0 va más allá y busca aprovechar todas las posibilidades de la era digital para transformar la experiencia educativa, pero con un enfoque humanista. Es decir, ya no solo se trata de volver la educación más eficiente con tecnología, sino de cuestionarnos profundamente cuáles deberían ser los objetivos de la educación y, por tanto, de atrevernos a repensar qué tipo de ciudadanos queremos formar para el futuro. Se prioriza la interacción. Pues es la Universidad 5.0, el futuro justamente de la universidad y la alfabetización en inteligencia artificial. Y decíamos al principio, Francisco, que tú hiciste una investigación, un trabajo que podemos encontrar a través del internet a propósito de esto y bueno, de cómo la Universidad 5.0 representa pues una visión integral y sostenible de la educación superior en la era de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Cuéntanos un poquito a propósito de esto. Muchas gracias, Leti. Sí, el artículo se titula Universidad 5.0, el futuro de la universidad y la alfabetización en inteligencia artificial, y se tuvo la oportunidad de publicarse en la UNAM, en la revista de Tecnología e Innovación en Educación Superior.
Y aquí este artículo lo que busca es literal cómo la revolución tecnológica está cambiando la manera de entender la universidad, su importancia en la transformación, en la sociedad en general, y que no podemos ya dar como pie a repensarnos este cambio. No solamente en las habilidades tecnológicas, sino también en las habilidades sociales y en la nueva forma de integrar estos nuevos estándares de desarrollo pedagógico y de aprendizaje en el aula. Hoy vivimos un paradigma, un cambio de paradigma de la universidad tradicional hacia una universidad más enfocada tanto en la parte tecnológica, pero también en la parte sustentable y social. Entonces, aquí es importante compartirle a la audiencia que este artículo es derivado de otro que en su momento está más retrasado su publicación, que lo titulamos la Universidad 3.0. La Universidad 3.0 enfocada simplemente a la parte sustentable, pero ahora con este componente de inteligencia artificial termina por cerrar no solamente la importancia de la universidad frente a los retos medioambientales, sino también a los retos tecnológicos que vivimos. ¿Por qué es importante la inteligencia artificial en esta transformación de la educación superior y en general de la sociedad, Francisco? Sí, fíjate que cuando estábamos revisando el marco teórico de esta investigación, una de ellas era hacernos preguntas incómodas alrededor de la inteligencia artificial y cómo nos está afectando. Y nosotros decíamos, las decisiones que se toman con inteligencia artificial hoy en distintos contextos están afectando la realidad en la que vivo, y es así, ¿de qué forma? Y para el terreno educativo es, si bien hay gente, hay empresas, hay instituciones que están tomando decisiones utilizando la inteligencia artificial, ¿cuántas personas se están quedando fuera y son analfabetas digitalmente y también analfabetas en el uso de la IA? ¿Y qué costo social y educativo tiene no incluir estas personas? Y la otra pregunta era, ¿cómo se están generando estrategias desde las universidades y otras instituciones educativas para ya no hablar simplemente de alfabetización digital, sino de una alfabetización específicamente en inteligencia artificial? Porque hoy creemos que sabemos utilizar un montón de herramientas tecnológicas, pero realmente sabemos utilizarlas en un 5%, en un 10% de manera muy básica. No la estamos integrando en resolución de problemas, en pensamiento crítico, en impulsar nuestra creatividad, y sin embargo otros países, otros contextos sí lo están usando para ello, y si no ponemos atención en eso, pues vamos perdiendo una competitividad en un mundo que ya de por sí está cambiando muy rápido. Leía yo a propósito de esto que escribieron, de las implicaciones sociales, pero también laborales, de la automatización impulsada justamente por la inteligencia artificial. Cuéntanos un poquito de esto, Paco. Sí, uno de los temas que de hecho abordo en clase, en una clase que doy acá a ingeniería, era, ¿ustedes creen que el trabajo que hoy hacen o que visualizan hacer será el mismo en 5 años cuando egresan? Y lo más probable es que no. La gran parte de los trabajos que hoy conocemos, según cifras del Banco Mundial, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, van a desaparecer en los próximos 5 a 10 años. Y nuevos trabajos vendrán, pero mayormente mediados tanto por el uso de la inteligencia artificial, esquemas de trabajo como el Big Data, esquemas de trabajo híbrido, y pasar de este concepto de una manufactura masiva, más bien a una producción individualizada. Y ya lo empezamos a ver con algunos ejemplos como los autos de Tesla o algunas empresas en Asia, que ya no es la producción masiva de vehículos, sino la producción individualizada de vehículos, de qué color lo quieres, qué características quieres, lo que implica un cambio de paradigma en la forma en la que se produce, en la forma en la que se consume y en la forma que se distribuye, cambiando de tajo la estructura de los trabajos que hoy tenemos. Y yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero creo que tras la pandemia, este proceso
pues incluso hasta de alfabetización digital se aceleró de una manera brutal, y creo yo que también se abrió la mente de los directivos de empresas en todo el mundo para entender que un trabajo en casa, un trabajo híbrido, puede tener incluso mejores resultados de lo que puede ser, por decir algún trabajo, pues al 100% presencial, ¿no, Paco? Sí, Leti, de hecho tuve la oportunidad de sumar con 2 investigaciones, una publicada en Europa, otra aquí en la universidad, en una revista de divulgación, donde hablábamos de los efectos de transformación del trabajo, que antes veíamos imposible trabajar en línea, antes veíamos imposible dar una clase en línea, y la pandemia nos dijo, no, esperen, sí es posible. Pero no solamente ver el aspecto tecnológico de este paradigma. Esta investigación que les comentaba, se publicó en Europa, incorpora algo que es sumamente importante en este entorno tecnológico, que es el bienestar. No se puede pensar el uso tecnológico y esta hipertecnologización que estamos viviendo, porque cada vez somos más presos de las pantallas, más presos de las plataformas, de las tecnologías, ¿cómo afecta a nuestro bienestar? En esta investigación nos dimos cuenta que las dinámicas familiares, las dinámicas laborales cambian, y pasamos de un entorno donde el trabajo se quedaba en la oficina al trabajo que ahora estaba en nuestra casa, y dejamos de trabajar 8 horas para trabajar 24 horas. Sumando eso a un desgaste emocional, además del tema de la pandemia, la salud física y la salud emocional se vieron lastimadas, cómo ese entorno extremadamente digitalizado también afecta nuestra atención y afecta nuestra salud. Hoy, y parte de los resultados de esa investigación, los trastornos de sueño, la ansiedad, falta de empatía, de inteligencia emocional, pues se han disparado porque las pantallas también en el exceso nos afecta, y creo que apenas estamos en ese debate. Claro, ¿cómo ves tú el panorama general en México de las instituciones de educación superior? ¿Qué tanto estamos llegando a hacer justo eso, universidades 5.0? En nuestro país apenas estamos, yo lo llamo como en una adolescencia tecnológica. En nuestro país, la verdad es que tiene una serie de preocupaciones en la agenda pública de diversa índole. Entonces poco le ponemos atención al tema de transformación tecnológica. Simplemente pareciera que somos más reactivos que proactivos. Es decir, cuando el cambio ya nos afecta en el salario, cuando ya afecta en el posicionamiento laboral de nuestros egresados, o como académicos ya no entendemos cómo dialogar con nuestros estudiantes, entonces sí es urgente empezar a hablar de cómo actualizar nuestros planes educativos, cómo actualizar nuestra docencia, cómo incorporar la tecnología para hacer pues más eficiente nuestro trabajo. Sin embargo, nos agarra siempre con los dedos en la puerta. Y creo que aquí es donde sí debemos hacer como un stop en la reestructura de nuestras clases, un stop en la reestructura de nuestros comités académicos, para no siempre verlo como una moda la incorporación tecnológica, sino ya verlo como parte de un cajón natural de una actualización educativa, y empezar poco a poco a incorporar herramientas de otra índole, no solamente la tecnología digital, sino también la tecnología humana, que son estas habilidades blandas, y que el propio artículo lo habla. Universidad 5.0 no solamente es la inteligencia artificial y la parte tecnológica, sino también la parte humana, el conocernos más como personas, el cuidar más de nuestro bienestar, porque queda claro que las máquinas harán cada vez más los trabajos que hoy hacemos. Entonces tenemos que movernos a un paradigma más de empatía, más de dignidad, más de diálogo humano a humano. Claro, y bueno, pues creo que es responsabilidad de todos conocer y usar estas aplicaciones y las diversas plataformas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Vamos a escuchar esto. Sus principales problemas están relacionados con la forma en que los alumnos interactúan con ella y con la fiabilidad de las respuestas que ofrece. Los estudiantes utilizan ChatGPT solo para copiar o como una vía más para la reflexión y aprendizaje.
Por el momento, las herramientas actuales no permiten detectar el plagio en los textos generados con ChatGPT. Este hecho, sumado al lenguaje tan natural con el que la herramienta genera los textos, dificulta averiguar si el trabajo ha sido generado o no por la inteligencia artificial. En este sentido, han surgido preocupaciones sobre el potencial de ChatGPT para poner en peligro la integridad académica, debido a su capacidad para pasar evaluaciones y engañar a los expertos. Quisiera que habláramos un poquito, Francisco, de este enfoque inclusivo y colaborativo para las universidades 5.0, donde dice el artículo, la tecnología y la innovación se combinan en este compromiso social y también medioambiental. Leti, de hecho, les comparto un poquito del artículo que define estas universidades 5.0. Mencionamos las universidades 5.0 son entidades educativas que encuentran un equilibrio sustentable con los diversos actores de su entorno, incorporan espacios virtuales, físicos e híbridos a la diversidad de comunidades con preocupaciones compartidas como son las ecológicas, económicas y sociales. Y aquí importante, nosotros visualizamos que la transición no es suave, una tradicionalidad rígida hacia una digitalidad consciente conlleva cambios, conlleva molestias, conlleva repensar nuestras estructuras, pero lo que sí tenemos que ver y trabajar es que seamos más flexibles, porque la creación de conocimiento hoy requiere de esa flexibilidad. Si no, vamos a quedarnos poco a poco más alejados de las necesidades de la sociedad, y hablo como instituciones educativas, porque hoy tenemos que pensar en nuestro entorno inmediato, pero también en el entorno global, con 3 elementos clave. Sustentabilidad, el planeta requiere una nueva sensibilidad. El tema económico, hay un cambio generacional y laboral. Y tercero, el diálogo hacia la paz y la construcción de entornos de paz, porque hoy estamos más divididos, cada vez más generando entornos violentos y de encuentro, y eso no nos genera ni creatividad ni encuentro con los distintos grupos de la sociedad. Y bueno, supongo yo que este proceso de transición, incluso ustedes ofrecen algunas recomendaciones para las universidades tradicionales que vayan paso a paso hacia el rumbo de las universidades 5.0, implica, pues sí, pues yo creo que incluso hasta abrir la mente, ¿no?, de las personas que toman las decisiones, pero pues también requiere el uso de esta tecnología, vienen costos, hay que modificar presupuestos, hay que modificar también programas de estudio, o sea, es todo un reto también para la educación superior. Sí, y para la gobernanza de nuestras instituciones. En el caso de la Universidad de Guanajuato veníamos de un proceso de cambio y actualización educativa y ahora vamos a otro. Entonces tenemos que eficientar y ser más flexibles porque esta ola de cambios no va a parar. Lo que nosotros recomendábamos en el artículo es pensar más que en un presupuesto basado en resultados, un presupuesto basado en los objetivos del desarrollo sostenible. O sea, cómo tus acciones, programas educativos, inclusive capacitación, orientarlos a los 17 ODS, que es urgente generar acciones para enfrentar el cambio climático que hoy es una realidad. 2, el tema de alfabetización en IA, espacios de inclusión dentro y fuera de la universidad, que no solamente nuestros estudiantes sean expertos en la IA, sino luego ellos hacia la sociedad, que ese es el vínculo, al menos de la universidad pública, que se debe a la sociedad de la cual nace. Y tercero, que es algo que a mí me encanta, el emprendimiento. No solamente pensado como emprendimiento de negocio, sino el emprendimiento social, que es cómo con los recursos que tengo cambio las realidades que se me presentan. Entonces, a partir de ahí, es fomentar e impulsar los liderazgos que ocurran, liderazgos especialmente jóvenes, acompañados por sus profesores, que empiecen a modificar la realidad. Y aquí empieza pues una serie de cambios que esperemos que el país empiece a dar, que es el tema de cambio del enfoque de investigación, cambio en el enfoque de los cuerpos académicos, que será lento, pero que sin duda pues tenemos que ser parte de la generación de transición. Ahorita que dices que será lento, ¿en cuánto tiempo crees tú que podamos llegar en México a ser instituciones educativas 5.0? Y también destacar, Paco, el papel central en la educación en general de los académicos, de los catedráticos, de los investigadores, de quienes van más allá para
pues ir innovando, aprendiendo quizás, buscando estas alternativas para que los jóvenes pues se vayan introduciendo, ¿no?, a este mundo de la tecnología. Claro, lamentablemente lento o rápido requiere de presupuesto, requiere de voluntades políticas a nivel estatal, a nivel federal. Lo que sí es son las presiones del entorno. Hoy México tiene una posición privilegiada a nivel global. Están ocurriendo cambios en Estados Unidos, están ocurriendo cambios en Asia. Entonces, hoy nuestra población educada, este capital humano que tenemos, se vuelve clave para nuevos procesos de comercio internacional y especialmente comercio digital. Entonces, yo esperaría, aunque no existieran las voluntades políticas, la presión del entorno haga que en la próxima década cada vez las universidades más tradicionales pues vayan cambiando este ropaje de manera pausada, pero al mismo tiempo con una visión muy clara. Otro elemento que ayuda es el cambio generacional. Hay un cambio generacional natural y cada vez más impulsado estas generaciones por el uso ya nativos digitales por la tecnología. Y el tercero, en el caso de los profesores, tenemos que estar abiertos. O sea, ya hay universidades donde incorporan a la IA como un asistente de clase. No tenemos que estar cerrados al cambio, tenemos que dejar de perderle el miedo, sin dejar, ojo, de ser críticos, de tener un pensamiento reflexivo, de tampoco entregarnos a un uso adolescente de la tecnología sin ver pros y contras, pero sí poco a poco ir haciendo estas preguntas de cómo incorporarlo sin perder el valor humano de la docencia. Claro, y bueno, pues sin duda, tanto estudiantes como profesores y bueno, toda la gente que estamos involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pues debemos ir hacia los criterios éticos. ¿Por qué? Vamos a escuchar esto. Por otro lado, está el problema, la fiabilidad de las respuestas en la versión gratuita de ChatGPT. Un ejemplo de ello es que ante la misma pregunta, a veces ofrece información correcta, pero otras no. En ocasiones, inventa información, incluyendo referencias bibliográficas o muestra datos irreales. Esto probablemente se mejorará en futuras versiones, con una mejor integración con fuentes académicas. Debemos tener en cuenta que ChatGPT solo recopila información de bases de datos y textos de Internet, por lo que también aprende los sesgos cognitivos que pueda haber en dicha información, incluyendo estereotipos de género y de otra naturaleza. Ya son las 11 de la mañana con 52 minutos y bueno, la línea sigue abierta 449-912-1588. Yo quisiera que nos comentaras cuáles serán los beneficios para la sociedad, el poder lograr este objetivo de transformar las instituciones tradicionales en universidades 5.0. Paco, ¿cuál es tu visión a propósito? Sí, Leti, de hecho, una de las preguntas que yo le quiero compartir a la audiencia y que abre este artículo es, tenemos una serie de juguetes tecnológicos que nunca en la historia de la humanidad hemos tenido, teléfonos inteligentes, inteligencia artificial, metaversos, herramientas que hemos visto aquí en el programa, pero la gran pregunta es, ¿cómo esas herramientas y la institución educativa puede propiciar entornos de bienestar, felicidad y atención a los problemas que hoy enfrentamos? Especialmente el medioambiental, el tema de empleo y el tema de la paz. Si las herramientas tecnológicas no nos propician entornos donde somos más felices, más prósperos y nos sentimos más plenos, simplemente es una herramienta que no tiene sentido. Y es ahí donde quiero invitar a los tomadores de decisiones, a los directivos, a los rectores, cualquier herramienta tecnológica que busquen implementar, el ser humano, su comunidad tiene que estar al centro. Beneficia, sí, ¿de qué manera? Hace mejor un proceso, le quita pasos, se le pregunta a la gente de qué forma la va a incorporar, porque la gente debemos ser el proceso de cualquier cambio tecnológico, sea Universidad 5.0, sea 6.7, lo que fuera, las personas debemos ser el centro en cualquier cambio tecnológico. Oye, Francisco, y bueno, preguntarte siempre sobre las cuestiones éticas. Ya sabemos que en el uso de la tecnología, pues
casi siempre hay gente que abusa, que busca beneficio, que se aprovecha. En este sentido, ¿qué debemos considerar hacia el camino de las universidades 5.0? Primero, alfabetizarnos muy bien en el uso de la inteligencia artificial. Si no hacemos un buen compendio de los distintos usos y cuáles de esos usos rompen con los valores institucionales, vamos a estar patinando todo el tiempo. Entonces es primero detectar muy bien cómo funciona la herramienta, de qué manera puede potenciar, y luego bajo el crisol de nuestros valores institucionales, poder ver qué se puede usar en el aula y qué no. A mí me queda claro que un estudiante que se le pide un ensayo y que es tomado automáticamente de ChatGPT está cometiendo una falta ética. Aquí el tema es, literal, poder enseñarle a este estudiante por qué le está entregando a ChatGPT al hacer eso. Porque también malamente estamos en una sociedad hiperproductivista. Les pedimos demasiadas tareas a nuestros estudiantes. Entonces, en un efecto, por cumplir todo, utilizamos esta herramienta. Y aquí es bien importante que esos valores y ese análisis lo hagamos de una manera muy estratégica, pero también muy calmada, porque si no nos vamos pisando los pies. ¿Algún comentario con lo que quieras cerrar? ¿Algo que se nos esté escapando que quieras puntualizar? Pues que el cambio va a seguir tecnológico, pero pongo de nuevo al centro. Si no nos hace más dignos, si no nos hace más felices, si no incluye a aquellos que no está incluyendo el paradigma tecnológico, algo tenemos que cambiar de la estrategia. Pues yo te mando un gran abrazo, Francisco Álvarez, hasta la Universidad de Guanajuato. Te agradezco siempre esta participación, esta colaboración que tiene esta institución a través de ti, que pues colaboras cada semana con nosotros, y pues invitarte a que pues sigas participando, por supuesto, pero para que pues de esta forma podamos seguir contribuyendo con nuestro granito de arena para que la gente conozca más sobre estos temas. Gracias, Francisco, y te mando otra vez un gran abrazo. Gracias, un abrazo. Cuídate mucho y bueno, pues así estamos concluyendo este espacio. Gracias al equipo de producción, gracias a Checo Pacheco, a Sofi Cermeño que nos apoya, gracias a todos ustedes por acompañarnos y pues nos vemos la próxima semana con más de estos temas. Soy Leti Medina, que tengan un excelente miércoles.